Bien, estimados estudiantes, nos encontramos en la sesión 5 de la unidad didáctica Administración de Base de Datos. En esta oportunidad realizaremos algunas consultas básicas a la base de datos que ya hemos sincronizado en la sesión anterior. Bien, nuestro indicador de logro será realizar consultas a una base de datos sincronizada. Para ello seguiremos trabajando con la base de datos alquiler de la clase anterior. Bien, ¿qué vamos a conocer en esta semana, en esta sesión? Vamos a ver el lenguaje manejador de base de datos, que es el SQL, los tipos de datos que soporta este manejador, ¿sí? Y por último veremos la sintaxis de una consulta y realizaremos algunas consultas básicas utilizando el lenguaje estructurado de consultas. Muy bien, como motivación viene la siguiente pregunta. ¿Para qué se almacenan los datos en una base de datos? Esa es la pregunta que todo desarrollador de sistemas y analista de base de datos nos hacemos, ¿no? ¿Cuál es el fin de almacenar una base de datos? Es para que nosotros tengamos la respuesta almacenada correctamente y en base a lo que tenemos almacenado podamos dar respuestas a las consultas, ¿sí? O reportes que desea el usuario final, ¿ya? Muy bien, entonces empecemos. El lenguaje de consulta estructurado, o lo que llamamos SQL, ¿no? Fue comercializado por primera vez en el año 1981 por la empresa IBM. Sabemos que el lenguaje de consulta estructurado se hace a través de bases de datos relacionales, ¿no? Que ya hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Bien, ¿y por qué sale el nombre de MySQL, que es el sistema de manejo de base de datos que nosotros estamos utilizando, ¿no? Que es software libre, por supuesto, software libre, ¿no? El acrónimo MySQL viene de la combinación de dos palabras, Mi, que se supone que se debe el nombre de la hija del fundador, ¿sí? De Michel de Monty, ¿ya? Y el SQL viene del acrónimo del lenguaje estructurado de consulta. Asimismo vemos que el logotipo de MySQL es un delfín, ¿cierto? Cuyo nombre es Sakila, ¿ya? El cual fue seleccionado a través de un concurso que hicieron los desarrolladores de MySQL para darle un nombre a este símbolo del MySQL, que es un delfín, ¿no? Muy bien, entonces habíamos visto también que el lenguaje estructurado de consultas, el SQL, está conformado por dos lenguajes. El lenguaje de definición de datos, que me sirve para crear la base de datos, crear las tablas, es para armar la estructura de la base de datos, y el lenguaje de manipulación de datos, que corresponde a lo que es sentencias orientadas a las consultas, ¿cierto? A las consultas para recuperar la información, ¿ya? Estos dos lenguajes forman lo que es SQL. ¿Qué tipos de datos soporta MySQL? Muy bien, nosotros hemos visto algunos manejos de base de datos cuando hemos llevado la educación básica secundaria, ¿no? Hemos manejado lo que es el Access, por decir, ¿no? O el Excel también, ¿no? El Excel también, que me permite almacenar datos. Y siempre veíamos que existían diferentes tipos de datos. Inclusive en programación se ven los diferentes tipos de datos que se pueden almacenar, ¿no? Entonces tenemos tipos de datos numéricos, ¿ya? El que mayormente conocemos nosotros es el integer o el int, que son números enteros con o sin signo, pero también hay números enteros más cortos, ¿no? Como el min, miren, es un número entero que va entre menos 128 a 127. Big Bull puede ser el 0 y 1, ¿sí? El small int, el mediano, y hay diferentes tipos de datos numéricos, ¿no? Estos tipos de datos son enteros, o sea, todos son enteros lo que estamos viendo ahorita en esta presentación, ¿ya? Luego vienen los tipos numéricos ya con rangos
con mayor rango, ¿cierto? Mayor rango, ¿no? El big int. Y luego ya vienen los números con parte decimal o flotante, ¿no? Ahí tengo lo que es el float, el doble, también puedo hacer decimal. Sí, va a depender cómo nosotros lo definamos, ¿ya? Lo definamos. Inclusive cuando hemos sincronizado nuestra base de datos hemos visto que el precio del video estaba de tipo decimal o doble, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque soporta números con parte decimal, ¿ya? Bien, ahí está el tamaño del almacenamiento. No vayan a pensar que todos los datos tienen un mismo tamaño de almacenamiento, ¿no? Acuérdense que la finalidad de la base de datos es optimizar el espacio de almacenamiento. Entonces, yo debo de saber qué tipo de dato es para poder almacenar y optimizar correctamente mi información o mi espacio de almacenamiento, ¿no? Muy bien. Después tengo los tipos fechas. Ahí tengo tipo day. También tengo el tipo daytime, que me almacena la fecha y hora, ¿no? Time stamp combina también la fecha y hora que va desde un rango específico, ¿ya? Si yo quiero almacenar tan solamente la hora, utilizaré el tipo dato time. Si yo quiero tan solamente el año, year, ¿sí? Y ahí también está el espacio de almacenamiento de cada tipo. Luego viene lo que es tipo cadena. Esto sí es importante que nosotros diferenciemos, ¿ya? Miren, tengo dos tipos, el char y el varchar, que mayormente se utiliza, ¿ya? Por supuesto que hay otros tipos más, pero lo más importante es los dos, el char y varchar. ¿Cuándo utilizo char y cuándo utilizo varchar? Char se utiliza mayormente cuando la cadena es de longitud fija. ¿Qué cosa quiere decir fija? Que se utiliza todo el espacio asignado. Por ejemplo, el DNI, sabemos que la longitud es 8, entonces todos los DNI se van a ocupar, todo el espacio asignado de 8 bits lo vas a ocupar. ¿Por qué? Porque tu DNI tiene 8 dígitos, ¿cierto? Si fuera el RUT, también lo declaro tipo char, porque sé que el RUT son 11 dígitos, ¿no? Entonces, los códigos, por decir, de los alumnos, códigos de video, qué sé yo, son códigos que siempre se van a utilizar toda la longitud. Cuando mi dato a almacenar tiene longitud fija, se declara de tipo char. Mayormente eso se declara para las llaves primarias. Y varchar lo declaro cuando la longitud es variable. Ejemplo, la dirección de una persona, ¿cierto? Hay veces tienen direcciones con nombres cortos, otros nombres largos, sus apellidos también, ¿cierto? Algunos tienen 2 apellidos, otros tienen 3 apellidos porque han quedado viudos, qué sé yo. Algunos tienen, por decir nombres, 3 nombres, 4 nombres, otros tienen un solo nombre, 2 nombres. Entonces, cuando la longitud es variable, se pone tipo varchar, ¿ya? ¿Qué significa varchar? Tú asignas un espacio de almacenamiento, por si pones varchar 30, pero posiblemente los 30 no lo utilices, ¿cierto? Utilices 15, 10 o 20 o 30, pero tan solamente tú asignas espacio, pero realmente lo que se almacena es lo que estás utilizando. Si de los 30 utilizaste 15, estos 15 se ocupan en tu base de datos. En cambio el char no, en el char tú declaras 10, los 10 te lo almacenas, así lo estés ocupando o no. En cambio en varchar no, en varchar te almacena lo que realmente has ocupado en el espacio o en la variable que has asignado ese tipo de datos. ¿Ya? Muy bien, ahí hay un ejemplo, miren, hay un ejemplo donde podemos diferenciar lo que es cuando yo declaro un char 4 y un varchar 4, ¿no? Ahí está bien claro la diferencia, ¿ya? ¿Cuál es la sintaxis de una consulta? Bueno, hemos dicho que vamos a trabajar con consultas con la base de datos sincronizada. Primero yo debo de qué cosa? De verificar que esa base de datos exista, ¿no? De que esa base de datos exista y lo puedo utilizar. Y además debo de conocer cómo está estructurada la tabla que he creado. Para saber cómo está estructurada la tabla, utilizo la sentencia describe, ¿ya? Miremos acá en este ejemplo, miren. Supongamos que yo quiero ver la estructura de mi tabla video que está sincronizada ya, ¿cierto? Miremos ahí. Esta tabla de video posee un título, tipo de video, cantidad y precio. Entonces, si yo quiero ver la estructura,
escribo la sentencia describe video y me va a mostrar la estructura. ¿Qué me dice? ¿Cuál es el nombre del campo? ¿Qué tipo es? Si acepta valores nulos o no, si es llave primaria, si tiene valor por defecto, si es una llave foránea y muchos datos más que me sirven de información, ¿ya? Para hacer una consulta básica utilizo esta sentencia, que ya lo hemos visto casi al final de la sesión anterior. Select campos from nombre de la tabla, ¿ya? Select campos from nombre de la tabla. En el parámetro campos, si yo pongo el asterisco, me devuelve todos los campos que posee esa tabla. En cambio, si yo quiero por campos específicos, tengo que decirle el nombre del campo. Es por eso que es importante la sentencia describe, porque ahí vas a saber cómo se llama el nombre de tu campo, ¿no? Y cuando tú quieres darle un alias a ese nombre, utilizas la cláusula as, ¿ya? También tú puedes mostrar campos que son calculables de otros campos. Por ejemplo, miremos acá. Voy a retroceder un ratito. Supongamos que yo quiero el subtotal de mi video. El subtotal yo lo puedo calcular con cantidad por precio, ¿cierto? Entonces yo puedo mostrar campos calculables que se generan de otros campos que existen, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos rápidos, miren. Si yo quisiera mostrar los videos que están registrados, todos los campos, ¿cierto? Pongo select asterisco from video. El asterisco que está haciendo me está mostrando todos los campos. Me muestra el código, el título, el tipo de video, la cantidad y el precio. ¿Qué pasaría si yo quiero mostrar dos campos nomás? El título video y precio video. Bien ahí, sería select y pongo los nombres del campo. En este caso, título video y rec video. ¿Por qué lo pongo así? Porque así lo hemos creado en el modelo lógico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar? Que no me diga título video, sino título. Y en vez de pre video, precio. Ah, ahí utilizo los alias. Miren. Select título video as título. Pre video as precio. ¿Ven? Y from video. Entonces, el as me sirve para asignar un alias a ese campo. En este caso, la etiqueta que va a aparecer en la tabla, ¿ya? Y vamos viendo campos calculables. Miren acá, el subtotal. Ahí dice mostrar el título, cantidad, precio y subtotal de los videos registrados. Entonces, ¿qué hago? Select título video as título para que me muestre el título. Canti video as cantidad para que me muestre como etiqueta cantidad. Break video as precio, me muestra el precio. Y miren en la cantidad por precio me muestra el subtotal, ¿cierto? Subtotal. Entonces he hecho la multiplicación ahí y le he llamado subtotal. ¿De qué tabla? De mi tabla from video. Miren, esta es una sentencia multilínea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la segunda línea termina en único. Muy bien, entonces vamos a desarrollar las prácticas ya siguiendo la misma base de datos que hemos sincronizado.